terminamos un libro, el libro de Nehemías. Es un libro especial. Cuando hay algo que no funciona y hay que cambiarlo, cuando una iglesia está en una situación difícil, una denominación, una familia o una persona, mi recomendación, si no sabe qué hacer, es que lea el libro de Nehemías, que vaya al libro de Nehemías. Porque es un libro que habla de restauración y todos necesitamos ser transformados. Son las 12:10. ¿Me dais, Raquel, no sé dónde está, me dais 10 minutitos? Raquel, Lorena, sí. ¿Me dais 10 minutitos más? ¿Podemos terminar? ¿Puedo terminar 10:30? Sí. Porque llegamos al final y entonces tengo que hacer un resumen. Ya hemos leído cómo termina. Y yo quería invitaros hoy no a mirar al pasado del pueblo de Israel, este libro tan bonito, tan interesante que es el libro de Nehemías, que habla de la restauración de los muros. Yo quería invitarte a que hoy mires a tu propia vida, que tú te sometas a examen a la luz de este libro, a la luz de la palabra de Dios, porque todos necesitamos ser transformados. Porque nuestra casa se estropea. Y cuando se estropea, ¿qué hacemos? Hay que arreglarla, ¿verdad? Y la arreglamos una vez, como arregló Nehemías los muros de la ciudad y las puertas que estaban derribadas. Pero cuando arreglas tu casa una vez, tu casa física, ¿basta con que la arregles una vez? ¿Cómo termina este capítulo? Hay que arreglarla y muchas veces hay que arreglarla otra vez. Y así es nuestra vida, que necesita ser transformada y renovada, no solamente una vez, sino casi de manera continua, porque tendemos fácilmente a estropearnos. Y lo que es más grave, a estropear nuestra relación también con aquel que debe habitar en nuestra casa, que es Dios. Llegamos al final y quiero que pienses en ti. ¿Recordáis este libro, el capítulo 1? Los muros derribados, las cosas no demasiado bien, un tremendo dolor en el corazón de un hombre que se llamaba Nehemías. Y empezamos diciendo, como Nehemías, que todo comienza con la oración. Todo empieza con la oración. Toda transformación, toda renovación de la vida personal, de la vida eclesial, de la vida de una asociación, de la vida de una familia, de cualquier nuevo proyecto, todo comienza con la oración. Y Carlos nos recordaba que todo empieza con la oración y todo continúa con la oración. Necesitamos orar. Y viene un tiempo de cambio en el que ya estamos, de transición. Y todo empieza por la oración, con la oración, y todo continúa también con la oración. Y chicos, nos decía Ángel, y manos a la obra. Hay que orar, hay que mirar al cielo, pero hay que coger las manos y ponerse a edificar, y los pies, y ponerse a caminar. Velad, orad y edificar, nos decía Miguel Ángel. Y esa imagen, que yo creo que para mí es la imagen casi que se me queda del libro de Nehemías, con la espada en la mano, edificando y orando, y vigilando, porque hay dificultades, y tenemos que cuidar de nuestra vida. Y tenemos que cuidar y continuamente verificar cómo estamos. Porque si no evaluamos nuestra vida, ¿sabéis lo que pasa? Que de repente nos damos cuenta que estamos mal. Continuamente, velando, orando. Y perdonad las deudas. Es tiempo de perdonar. Y sin perdón
no hay renovación. Y sin perdón no hay restauración. Y no podemos tener nada en contra de nadie. No cabe en la vida del cristiano, no es opcional, porque si no hay perdón en nuestra vida, si tenemos algo contra alguien, eso nos bloquea y nos va a impedir crecer. Perdona, limpia tu corazón del rencor y del resentimiento, que significa volver a sentir lo que una vez nos dolió. Perdona y déjalo salir. Y no confiarse. Decía, porque los enemigos, decía Ángel, los enemigos están ahí y no podemos confiarnos. Tenemos una lucha, no es contra carne ni sangre, pero hay enemigos que nos quieren destruir. Y hay un enemigo muy potente que te quiere destruir a ti y a mí. No seamos ingenuos en esto. Y ser restaurados por la palabra, nos decía Vicente. ¿Qué hace Esdras a petición del pueblo? Abre la palabra. Restaurar la palabra que nos restaura a nosotros. Porque cuando la palabra se abre, el pueblo se purifica. Es tremendo. Todo esto es lo que puede transformar todavía, aún hoy, tu vida y la mía. Y luego David al final hablaba de una confesión. La importancia de la confesión. Y además una confesión que se hace en el libro de Nehemías de manera escrita. Y cogen y lo firman. Y confesión de lo que está mal. Hoy hemos leído que varias veces Nehemías, al final del libro, y Nehemías, que es un tipo extraordinario, que lo ha hecho bien, a mi modo de ver, a mi pobre modo de ver, Nehemías es un líder extraordinario. Pero en este último capítulo, él pide perdón no por los pecados de los demás, por los suyos propios, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, oh Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita más y más de ti. La confesión es algo que se olvida, pero que se necesita. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto que hemos ido viendo a lo largo del libro de Nehemías? Pues os lo resumo muy brevemente, porque ahí teníamos también algo especial. En el capítulo 10, pues que el pacto de Dios es renovado con su pueblo. Que el templo ha sido construido, que el muro ha sido edificado. Y que ese pacto renovado es firmado. Y leed el capítulo 10 si tenéis tiempo y ganas, para leer los nombres de los que firman ese compromiso, que es como nos llamamos en esta iglesia, compromiso con Cristo. ¿Quiénes son los que de corazón firman ese compromiso de renovación? Capítulo 11. Y la ciudad de Jerusalén se repuebla, se llena de familias de una forma ordenada. Capítulo 12. Y se reorganizan los ministerios, ¿os imagináis? Y no quiero que penséis en los levitas, en los sacerdotes, porque todos nosotros somos sacerdotes. Quiero que hoy pienses en tu vida. Y yo quiero pensar en la mía también. Se reorganizan los ministerios, los que cantaban, los sacerdotes, los de la tribu de Leví. Y se hace una dedicación solemne del muro. Y se dan instrucciones para el sostenimiento del culto. Y el capítulo 13, que es el último, en los versículos 1 al 3, nos dice que aquellos que eran enemigos, aquellos que eran extranjeros, son expulsados. Qué maravilla, ¿no? Queda todo ordenado, todo lo que Dios ha mandado se cumple. Nehemías deja un pueblo organizado. Esto es impresionante, es increíble. Pero entre el capítulo 13, versículo 3, y el versículo siguiente, el versículo 4 de este capítulo, hay un importante lapso de tiempo. O sea, Nehemías lo ha dejado todo, vamos, ha venido aquí a la iglesia y lo ha dejado como niquelao. Lo ha dejado, vamos, hasta arriba. Perfecto, perfecto. Pero hay un lapso de tiempo en el que tiene que volver otra vez
a la corte de Artajerjes. Nehemías había sido gobernador, nos lo dice el propio libro de Nehemías, durante un tiempo, durante 12 años. Eso está en Nehemías 5, el versículo 14. Dice: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, es decir, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Es decir, que fue gobernador en aquella región de Judea 12 años y luego regresó. Y como hemos leído hoy, nos ha leído Joaquín, él se va y luego vuelve. Y cuando se vuelve, ¿qué es lo que encuentra? ¿Os habéis dado cuenta? Quizás se lee muy rápido, ¿no? Podemos volver a leerlo, ¿no? Despacito. Os lo resumo. En los versículos 4 al 9, ¿qué se encuentra? Con que Eliasab había cedido a Tobías una cámara en el templo. ¿Dónde está? El versículo 4. Y antes de esto, es un tiempo indefinido, no sabemos exactamente cuándo, pero vamos a ver que es que ya ha vuelto de estar en la corte, ya vuelve otra vez a Jerusalén. El sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, es decir, posiblemente, muy seguramente, como dice al final del capítulo, el sumo sacerdote, este Eliasib había emparentado con Tobías. ¿Quién era Tobías? Uno de aquellos opositores a la obra del templo. El problema no es que se hubiera emparentado con Tobías. El problema no es que le cayera mal a Nehemías. El problema de Tobías es que era un enemigo de Dios y de su pueblo. Y lo que hace el sumo sacerdote, no se le ocurre otra cosa mejor, uno, que emparentarse con él. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda a los sacerdotes. Mas a todo esto, dice él, y aquí vemos, yo no estaba en Jerusalén cuando este hombre hace esto, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. O sea, ¿qué había hecho este sumo sacerdote? Había cogido a Tobías y había cogido un espacio del templo y lo había quitado y le había hecho allí un pisito, un chiringuito, una casita. Pero no era un lugar cualquiera, era el lugar donde se guardaban los utensilios del servicio de adoración al templo. Toma ya. Lo había dejado niquelado, ¿no? Pues mira la primera guarrería que se encuentra cuando llega allí. Si solo fuera esto, resumo. Entre el versículo 10 y el 14, los levitas y cantores habían abandonado el servicio del templo porque no recibían las porciones correspondientes. Se acabó, cantaban fenomenal, ¿eh? Menuda música que tenían antes. Pero porque ahora no está cumpliendo el pueblo con su obligación de mantenerles. ¿Y por qué no les mantiene? Porque voy a decir la palabra, estamos en familia, los sinvergüenzas, encargados de que hubiera orden, no estaban cumpliendo con su labor. Y Nehemías tiene que otra vez poner orden allí. Pero es tremendo, ¿no? Pregunta en el versículo 11, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Qué pasa aquí? ¿Suficiente con esto? No. Versículos 15 al 22. Se comercia y se trabaja en sábado. Que es una tontería, ¿no? Pero era una de las obligaciones fundamentales de la ley de Dios. Y habían sido llevados al exilio y habían sido destruidos por no cumplir con la ley de Dios y, entre otras cosas, el no respetar el sábado. El sábado. Eso les había acarreado destrucción.
qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¡Qué barbaridad! Después de haber prometido, firmado, iba a decir jurado y perjurado. ¡Qué tremendo! ¿Suficiente? No, todavía no. Matrimonios con extranjeras, del versículo 23 al 29, que implica corrupción lingüística, que implica que ya no hablaban la lengua hebrea. Como Salomón, qué hombre más sabio, ¿verdad? Hasta el hombre más sabio puede ser, y piensa en ti, y yo tengo que pensar en mí. Hasta el hombre más sabio se puede corromper. Y acabó terminó casándose también con mujeres extranjeras, introduciendo la idolatría en el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se dividió, se rompió, se partió, y luego vino lo que vino después. Menuda sabiduría. Si esto pasa con los sabios, ¿qué nos pasará a los demás, no? Y no quiero que pensemos en otros, en los levitas, en aquellos, quiero que pensemos en nosotros. ¿Qué pasó después? Se acaba la historia, ya no se cuenta más, no se dicen muchas más cosas, hay un silencio histórico. Hay profetas, pero entramos en lo que se llama el periodo intertestamentario. Tengo que darme prisa. ¿Qué enseña al final el libro de Nehemías? Porque yo esperaba otro final, yo esperaría otro final. No que todo es glorioso, que todo es una maravilla, y de repente, otra vez, volvemos a las andadas. Para mí este libro enseña que no basta con una mera restauración religiosa. Lo que necesitaban ellos y lo que necesitamos nosotros era no solo limpiar la casa por fuera, no era solamente organizar el templo, el culto, el servicio religioso, hacer una transición ordenada y perfecta donde todo esté perfectamente atado y bien atado. No era limpiar la casa por fuera. Lo que necesitaba el templo es lo mismo que necesita hoy la iglesia, ser transformados por dentro. Podemos tener el canto muy bonito, todos leer la palabra de Dios, tener la mejor escuela dominical. Pero sabéis una cosa, lo hablaba ayer con un hermano pastor, y él me decía, la religión mata. Solo Cristo da vida. ¿Qué ocurrió con aquel templo precioso? ¿Sabéis lo que ocurrió? Que siguió siendo cada vez más y más bonito. Que encontramos el templo, este segundo templo, en tiempos de Herodes. Y Herodes lo engrandeció, lo magnificó, lo hizo absolutamente extraordinario, brillante. Josefo dice que era como una montaña de nieve que se veía a lo lejos y que impresionaba a los que llegaban a Jerusalén. Y la tradición rabínica dice que quien no ha visto el templo de Herodes nunca ha visto jamás un edificio hermoso. Pero Jesús estuvo allí, Y Jesús vio aquel templo hermoso y dijo, habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Y Esteban dirá con muchísima claridad que Dios no habita en templos hechos por la mano del hombre. Dios no habita en templos. Dios no habita en casas, Dios quiere habitar en personas. Y Jeremías, que fue un profeta que vivió en esta época del exilio, dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que
Tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para con ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Habría un día en el que Dios vendría a habitar entre nosotros. Celebramos la Navidad, ¿verdad? Nos acercan estos días. ¿Qué significa? Que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra en griego es eskenosen, que significa puso su tabernáculo entre nosotros. Y ese es el mensaje de la Navidad, que Cristo, Dios a través de Cristo, quiere venir a morar dentro de cada uno de nosotros. Y piensa un momento, piensa cómo está tu casa a la luz de lo que hemos visto del libro de Nehemías, en cuanto a la oración, en cuanto a muchas cosas. Piensa si quizás hay, como tenía Tobías, un espacio también en tu corazón, un espacio que debía estar reservado para poner los utensilios de la adoración de Dios, pero hay cosas profundas, ocultas, olvidadas ahí dentro. Y que hay que limpiarlas. Porque todo lo que hay dentro de nuestro corazón necesita la transformación. Y os diré una cosa, cambiar eso que hay de corrompido, de podrido, de estropeado dentro de nuestra alma. Les pasó a los judíos, sí, pero también nos pasa a nosotros. Puede ser limpiado, pero limpiarlo tiene un precio. Y el costo es muy grande. Y casi una vez al mes por lo menos lo recordamos. Esta es la sangre, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Cristo vino para morar en nuestro corazón. Ábrele las puertas, esto es lo que significa la Navidad. Ven a mí, corazón, oh Cristo, porque en Él hay lugar para ti. Y cuando cantemos, si podéis salir para adelante, y cuando cantemos estos villancicos, pensad en esto, que Él vino en una noche brillante, en una noche clara, no para que viéramos el esplendor por fuera, sino para vivir dentro de nosotros y para mostrar su gloria dentro del templo que somos nosotros. ¿O es que acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo?